Gloria al Señor. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Un saludo cariñoso para todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. De su servidor José Alvarado, pastor de la iglesia Cuerpo de Cristo en Seaside, California. Gloria a Dios en Los Ángeles, California. Gloria al Señor. Así un saludo para todos el mundo, en todos los continentes, Sudamérica, Centroamérica, Europa y todos los lugares, gloria al Señor, en donde puedan mirarse los videos. Gloria a Dios, estamos, gloria a Dios, hablando de la palabra de Dios para todos aquellos que pues tienen la necesidad, otros tienen el deseo de saber la verdad de la palabra y pues pueden estudiarla y transmitirla a, gloria al Señor, a las demás personas. Así es que es una bendición, mis hermanos, gloria al Señor, este día estar compartiendo con cada uno de los que ven los videos. Gracias a los que miran los videos. Yo, gloria a Dios, siempre digo que aquel que mira los videos para compartir, para escuchar la palabra, sea que usted sea un predicador, un pastor, un líder grande o pequeño, como usted quiera llamarse, gloria a Dios, aquí hablamos del más grande de todos los grandes, que es el Señor Jesús. Así es que, benditos del Señor, un saludo a mi familia, a mis hijos, mis amigos, en mi país, a El Salvador, también acá dentro de los Estados Unidos, un saludo cariñoso para mis familiares, donde quiera que estén, que puedan, gloria al Señor, compartir conmigo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a leer una palabra aquí en el capítulo 23 del libro de Mateo. Vamos a compartir allí unos versículos bíblicos para que usted y yo, gloria a Dios, saboreemos juntos este pan de vida. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 31 del capítulo 23 de Mateo. Gloria al Señor. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis? Gloria a Dios. Este capítulo es un capítulo, gloria al Señor Jesús, que da sentencia. Bendito sea el Señor. Vamos a meditar bajo este tema. ¿Cómo escaparéis de la ira? Gloria al Señor. ¿Cómo escaparéis del infierno? ¿Cómo? ¿Cómo escapará? Esta pregunta tiene su respuesta en la misma Escritura. Cuando nosotros, mis hermanos, venimos al Señor, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de vivir, bendito sea el Señor, dentro del conocimiento de la palabra, cuando nosotros tenemos, oiga bien, ponemos por lo más importante de nuestra vida, servir a Dios. Esto es lo que, gloria a Dios, de la forma como usted puede escapar. El Señor dijo: "Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo". Por lo tanto, los que no han, gloria al Señor, puesto oído al anuncio, a las buenas nuevas, al evangelio, gloria a Dios, a la predicación de aquellos varones que andan predicando la palabra de Dios para que podamos ser salvos, porque es una misión para cada uno de nosotros predicar el evangelio para que aquel, oiga bien, que venga al Señor no se pierda y tenga vida eterna. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos,
usted que escucha, gloria a Dios, la palabra de Dios, no solamente porque yo predique, sino que también puede usted escuchar de otros predicadores, tal vez que tienen una forma diferente como enseñar la palabra de Dios. Pero yo quiero, oiga bien, que usted no se pierda, mas venga el arrepentimiento para que tenga vida eterna. Es lo más importante, es lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra vida, a Cristo en nuestro corazón. Bendito es el Señor. Yo quiero, gloria a Dios, hablar conforme, gloria a Dios, ¿por qué el Señor le llama serpientes, generación de víboras y de verdad todas estas cosas? Por eso es que le dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El versículo 33. ¿Cómo escaparéis? Imagínese usted. Podemos ver en lo que está aconteciendo ahorita en Ucrania, cómo la gente está queriendo escapar, está huyendo del conflicto que está en esas tierras, en ese país, hoy en estos tiempos. Entonces podemos ver, todos queremos escapar de la muerte, todos queremos escapar de los problemas, todos queremos escapar de algo que nos incomoda, todos queremos escapar de eso. Pero no estamos buscando cómo escapar de una vez por todas de aquel conflicto que va a ser por la eternidad, de aquel castigo que va a ser por la eternidad, de aquel castigo que no va a ser por un día, sino por toda la eternidad. Así como aquel que venga el Señor Jesús va a ser eterno por la eternidad, va a ser y no va a volver a morir, así también el castigo va a ser por la eternidad. ¿Cómo usted escapará si no viene al Señor Jesús? Si usted no hace lo que el Señor no cumple o no acude al llamado, el cual hoy se está predicando en cada esquina. Usted va pasando por un lado aquí, por una esquina aquí, otra, y enfrente y por todos lados usted se está encontrando con un mensaje de la palabra de Dios. Hay mensajes de toda forma, ¿verdad? Porque está mandando al Señor a hablar a las personas de toda clase de pensamientos. Lo que Dios quiere es que nosotros nos apartemos del pecado y hagamos la voluntad de Dios, que nos apartemos de hacer el mal al prójimo, que nos apartemos de tener malos pensamientos, de estar, oiga bien, nosotros mismos revolcándonos en las cosas malas. Esto es lo que Dios quiere, que nos apartemos de ahí. Entonces, por eso es que hay predicadores de toda medida, ¿verdad? Habemos pocos de poco conocimiento. Yo digo, me pongo en el lugar de la gente de poco conocimiento, porque hay quienes que ya son apóstoles, otros son profetas y otros ya son los maestros de los apóstoles, que eso nunca ha habido. Ya otros son maestros de profetas, que eso nunca ha habido, ni antes de los profetas ni después, ¿verdad? Ahorita hay quien enseña a ser profeta, que nunca ha habido eso, nunca encontramos en la Biblia que haya alguien en el tiempo pasado que enseñó a ser profeta. Todo profeta fue llamado por el Señor, o sea, por Dios mismo. Él lo preparó para que fuera a hablar la palabra de Dios. Usted puede leer todos los libros de los profetas y usted puede decirme, ¿qué hombre fue el que llamó a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel? ¿Qué hombre le enseñó a estos hombres? Los que hoy andan enseñando a ser profetas, estos ya son más que Dios o igual que Dios. Porque el único que encontramos en la palabra de Dios que llamó a los profetas se llamaba Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, mi querido amigo y hermano, lo que debemos de tener más cuidado es dónde nosotros acudimos a oír palabra de Dios. En dónde nosotros los vamos a meter para que los empiecen a meter cosas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cizaña, cuando en la palabra de Dios usted encuentra la cizaña, todos
nos imaginamos un sembrado, un terreno, el cual quizás le sembraron frijoles y nacieron saber qué tipo de cosas, frijolillo que le llamamos, un monte que no se lo comen solo las vacas nomás. Esto, oiga bien, es lo que nosotros nos ponemos a pensar. Pero cuando habla de cizaña en medio del trigo, está hablando de un mensaje, oiga bien, adulterado. Oiga bien, un mensaje que lleva levadura. Un mensaje, oiga bien, torcido al pensamiento del ser humano. Y mucha gente está escuchando a estas personas que están predicando conforme a ellos les parece. Porque ellos no están predicando para que se salve, están predicando para hacer negocio. Porque sabe que si usted se va a inscribir a una escuela de profetas, ahí le van a poner la cuota que usted va a pagar para usted ser un profeta. Y óigase bien, usted paga para ser un profeta falso, porque no puede el hombre hacer ningún profeta. Ni tampoco puede ser apóstoles. Ninguna persona humana puede tomar el lugar de Dios para hacer, oiga bien, profetas o hacer apóstoles. Esa es una mentira que usted no la va a encontrar en la Escritura. Jamás va a encontrar. No encontramos apóstoles después de Pablo, que fue el último llamado que dice Pablo que fue como abortivo, porque dice que dio tanto dolor a la iglesia para que entre tanto Dios lo llamara para predicar el evangelio después de haber asolado, después de haber matado muchos cristianos, después de haber perseguido la iglesia. Encontramos que fue llamado y fue llamado para que pagara aquel la vida, todo lo que él había hecho en contra de la iglesia. Nosotros no podemos negar de que los hombres de Dios tuvieron un llamado especial, todo apóstol y todo profeta. Por eso el Señor dijo que el último profeta llegó hasta Juan Bautista, para que usted entienda. Entonces los demás profetas, ¿de dónde salen? El Señor dijo, y profetizarán, los jóvenes o las jóvenes. Los ancianos soñarán sueños, dijo el apóstol Pedro en su discurso. Pero no digo, habrán hombres, habrán escuelas, habrán institutos, habrán para ser pastores y para ser, oiga bien, apóstoles y para ser, oiga bien, no hay ninguna escuela para hacer a un hombre un predicador, para hacer a un hombre que siga a través de la palabra de Dios todo lo que la palabra de Dios dice. No hay quien pueda hacer a nadie que se aparte si no es Dios que lo llama y lo, oiga bien, lo prepara para poder servir en un ministerio. Ahora hay escuelas, hay hombres que se presentan como el maestro, como el líder, como el hombre que enseña, como el hombre que instruye, como el hombre que manda. Y oiga bien, en aquellos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, usted ve que no era el hombre que mandaba a las misiones, sino el Espíritu Santo. Usted encontrado, esto lo hablo para los que son maestros, no necesito predicarles por la Biblia. Yo solamente voy hablando que todos aquellos hombres que iban a predicar eran guiados y llevados por el Espíritu Santo hasta el lugar donde estaba la necesidad de una persona. Felipe llegó donde el eunuco, lo envió un hombre, no lo envió un hombre. Dice que el Espíritu, por el Espíritu fue llevado hasta donde estaba este hombre. Pablo y Bernabé fue escogido, el Espíritu les habló a todos los que estaban ahí, apártame a Pablo y a Bernabé. Entonces el hombre, ¿dónde queda? ¿A dónde quedan los grandes maestros de hoy que hacen a los otros maestros o mandan a las misiones? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Qué es lo que directamente podemos estar mirando nosotros?
que aquel hombre se pone en un lugar y luego después ya se cree el Dios de ahí y empieza a decir, usted va a hacer esto, usted va a ser apóstol, usted va a ser profeta, usted va a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y quieren también dar el espíritu a ellos mismos. Ignorancia. ¿Por qué se atreven a hacer lo que Dios no los ha mandado? ¿Por qué? Por eso usted ve tanta gente perdida que no han encontrado ni siquiera el verdadero bautismo, ni siquiera saben cómo bautizarse. Y se bautizan en el mismo bautismo que le hicieron cuando eran niños. En la Santísima Trinidad los bautizaron cuando eran niños y cuando son grandes los vuelven a meter al río y les vuelven a repetir las mismas palabras. ¿Para qué lo vuelve a bautizar si le va a repetir las mismas palabras? El bautismo tiene que ser por el cambio, un cambio total que usted tiene que hacer a las religiones, a las costumbres y al paganismo. Usted se tiene que apartar de eso y ser de la iglesia del nombre de Jesús para ser hijos, llamados hijos de Dios. No es para que usted diga, no, pues yo voy a hacer el mismo bautismo y voy a seguir siendo el mismo religioso con las mismas creencias, que ahora, oiga bien, esa es la apostasía que podemos encontrar. Usted ve hombres llamados sacerdotes, que ahora ya no existen los sacerdotes, que me busquen en la escritura a ver a dónde existen los sacerdotes después de que el Señor resucitó y envió una iglesia. Después de que se envió a predicar, ¿en dónde dice? Ustedes son sacerdotes de hoy en adelante y van a ir a confesar y van a ir a hacer misas de cuerpo presente y van a ir allá a rezarle a los muertos y van a ir allá van a poner a todos los santos como dioses a que les hagan milagros. ¿En dónde dice la escritura? Eso es de lo que Dios quiere que nos apartemos, de las creencias equivocadas y de todas estas cosas que, oiga bien, el hombre ha inventado. Ya es tiempo que salgamos de esa ignorancia. Aunque usted va a ver una bola de gente acusando a la iglesia de Jesús, a la iglesia del nombre de Jesús. Somos bienaventurados. Entre más nos odian, entre más nos quieren matar, echar tierra, somos bienaventurados, dice el apóstol Pedro. Porque cuando aquella gente dice, no, que nosotros hacemos lo que Pedro hizo, que nosotros somos, ¿verdad?, de la iglesia que se le fue dada al apóstol Pedro y todas estas cosas, pero pregúntele si predican lo que Pedro predicó. Ni siquiera lo predican así, ni siquiera lo enseñan. Ellos no enseñan a bautizarse en el nombre de Jesús y dicen que siguen los pasos que Pedro, porque son sucesores de Pedro, etcétera, etcétera. Pero de todo eso es una, oiga bien, hipocresía. Por eso el Señor dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque hacen lo que no deben de hacer. Predican lo que no es bíblico, no, lo que Dios no enseñó. Hacen, oiga bien, que la gente esté en contra de los verdaderos cristianos, enseñándoles, diciéndoles, esos son unos locos, esos no son enviados por el Señor, esos no son. ¿En dónde dice que el hombre es el que envía a predicar? ¿En dónde? Que me muestre la escritura. A ver si dice, bueno, aquí los apóstoles enviaron a los julanos porque quisieron así nomás. En la escritura aparecen predicadores guiados por el Espíritu Santo. Oiga bien, en cualquier parte aparecen hombres guiados por el Espíritu Santo a predicar. Después de los apóstoles, después de ellos, hubieron hombres que fueron enseñados, oiga bien, por los apóstoles, que quedaron allí en las iglesias enseñando lo que los apóstoles enseñaron. Pero ellos nunca enseñaron a adorar a María, ellos nunca enseñaron a adorar a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, nunca enseñaron a hacerles cultos a estas personas como han enseñado los religiosos de hoy este tiempo. Luego salieron otros religiosos que sacaron nomás los pies de allí y dejaron la cabeza adentro, porque su mente, oiga bien, sigue siendo religioso como ellos mismos. Ahora, el que de verdaderamente ha salido de allí es aquel que ha cambiado desde el bautismo y se bautizó como la iglesia primitiva fueron bautizados. Esos son los que sí de veramente han salido. Y esa es la iglesia de Cristo.
Los demás, hasta ahorita, no son la iglesia de Cristo. Pueden ser en el futuro, esto no lo puedo yo decir que no, ni tampoco que sí, porque el Señor dijo, muchos los llamados y pocos los escogidos. Entre los llamados, los escogidos son aquellos que Dios mismo le dé el entendimiento para salir del todo de la religiosidad. Así, de esa manera es que somos ya la iglesia de Cristo. Bendito es el Señor. Pero vemos nosotros el 33, versículo 33. Serpiente de generación de víboras. Juan también lo dijo. Así también los llamó Juan a aquellos religiosos que estaban en contra del mensaje de Jesucristo. Porque estar en contra del mensaje de Jesucristo es estar en contra de el bautismo en su nombre, en el nombre de Jesús, es estar en contra del mensaje de Jesucristo. Y también eso de decir que son de tal iglesia y de tal iglesia y de tal iglesia. Usted, para ser de la iglesia de Cristo, usted debe ser bautizado en el nombre de Jesús y ser la iglesia de Jesucristo. Los que no son de la iglesia de Jesucristo y no son bautizados en el nombre de Jesús, estos no son de la iglesia de Cristo. Perdón. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que cada uno de nosotros, los que somos bautizados en el nombre de Jesús y hacemos la voluntad de Cristo, somos de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Desde el principio de la creación, usted puede ver la serpiente, ahí empezó. Ahora, ¿qué es? ¿Y por qué el Señor Jesús? ¿Y por qué Juan les dijo serpiente? ¿Por qué? Yo siempre he preguntado a las personas y dicen, no, pero es que ahí en el árbol apareció la serpiente y ese es el diablo. Y empiezan a ponerle ahí cosas. Y yo quiero que usted mismo se dé cuenta que la serpiente no dejó de ser, desde allí sigue siendo aquella serpiente. Si vemos la serpiente, que es el animalito que Dios formó, ese nunca en la palabra de Dios hemos visto que ha hablado una serpiente. La serpiente que vemos en el principio, en Génesis capítulo 3, ahí encontramos, eso es simbólico. Eso es, oiga bien, algo que es una alegoría, una comparación que hace a la carne, o sea, a la mente carnal que piensa, oiga bien, diferente a la mente espiritual. Porque el Señor dijo, y pondré enemistad entre la mujer y la serpiente. La enemistad entre la mujer y la serpiente, en donde vemos que se hace realidad entre Jesús y los religiosos. Cuando ven a los fariseos, a los saduceos, los sacerdotes llamados que sabían tanto la Biblia y que sabían la ley, que habían leído todo eso y que eran los líderes de los príncipes en Israel y que eran respetados porque eran y todas estas cosas, entonces cuando viene Jesús se ponen en contra. Ellos siempre fueron enemigos. ¿Quién representa a la serpiente? Representa a los religiosos. Todo aquel que no es del nombre de Jesús representa a la serpiente. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el verdadero mensaje de Jesús. Y a esto, diga bien, todo religioso que hoy anda predicando un mensaje que no es el mensaje del nombre de Jesús, este representa a la serpiente. ¿Por qué? Porque esto es lo que vemos reflejado en la palabra de Dios. Así mismo, así de la manera. Usted ve que el Señor Jesús está hablando y les dice, ¿qué les dice? En el versículo 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis. O sea, mataréis, está hablando en él para el futuro. ¿Qué pasó con todos los apóstoles?
¿Qué pasó con todos los predicadores después de los apóstoles? ¿Qué ha pasado con todo aquel que ha querido enseñar la palabra de Dios? ¿Quiénes los han perseguido y quiénes los han matado? Los religiosos. Se han mezclado con los gobernadores, con los emperadores, y luego mataron a todos los que predicaban y bautizaban en el nombre de Jesús. Esto hicieron, porque el Señor aquí se los está profetizando, y todo esto la gente empieza, muchos lo leen, muchos pastores y predicadores lo leen, pero nunca han entendido que esta serpiente, lo que allá es el Dios en la creación, le dice a la serpiente y a la mujer que voy a poner en amistad. La gente no ha entendido que todo religioso, todo que está en contra del verdadero mensaje de Jesús, todo representa a la serpiente de la cual fue dicho en Génesis 3. Ahora, solamente esto llega al conocimiento de los hombres que Dios ha revelado por medio del Espíritu Santo. Y no todos. Y el más sencillo, el hombre de menos letra, el hombre, oiga bien, el predicador más sencillo que usted puede ver, más humilde que usted puede ver, ese tiene la revelación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted sea sabio para revelarle sus misterios de la palabra de Dios. Él quiere que usted se someta y obedezca el mensaje. Y también dice que no es para el que corre ni para el que quiere, sino para quien de quien Dios tiene misericordia. Si de usted, por orgulloso y por desobediente, porque no le importa las almas, los tiene en una confusión, pero usted lo que quiere es tener montón de gente allí confundida, enseñándoles un mensaje que no es el mensaje de Cristo, ahí lo tiene. Entonces, y el orgullo no le permite que usted, oiga bien, obedezca cuando ya entiende la palabra de Dios, cuando ya se le es revelada, no le permite ese orgullo que usted se someta a la palabra de Dios. No quiere que un humilde llegue, oiga bien, allí a ese lugar y le diga, oiga, usted está equivocado, pero todavía está a tiempo, salga de allí y enseñe a su gente. Si la gente no quiere obedecer, déjelos ahí, pero salve su alma. Pastor que enseña esas religiones, esos señores que son sacerdotes, pues esto ya, la escritura dice que estos están elegidos ya, ¿verdad? Esos que se llaman sacerdotes, que quitan pecados, que confiesan a los hombres y que hacen una cosa y que la otra, y que andan hablando en contra de los cristianos, de los evangélicos y los protestantes, y que les ponen un nombre y otro y que los dicen que somos ignorantes. Déjelos, porque un día usted verá en qué lugar quedan estos inteligentes que se llaman. Déjelos allí. Usted sea humilde, tranquilo, deje que el tiempo pase y que venga el Señor y que un día los presentemos. A ver, ¿quién es el inteligente? Si ellos, porque fueron a estudiar 12 años para ser mentirosos, o nosotros. Bueno, aunque si usted tiene ya muchos años de ser un cristiano y lee la palabra de Dios, ya no lo va a engañar cualquier persona como estos señores. Gracias a Dios. Entonces, ¿quién es la serpiente aquí? Mire lo que sigue diciendo. Oiga bien. Por tanto, aquí dice el 34, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis. Mataréis, está hablando al futuro. Y dice allí, y crucificaréis. Muchos han sido crucificados después del Señor Jesús. No solamente Él fue crucificado. Usted puede leer la historia de Pablo y Pedro, y todos han sido, oiga bien, crucificados o sacrificados, como ustedes le quieran llamar también, decapitados, quemados y torturados, echados a las bestias. Y los religiosos que se llaman sacerdotes de la Iglesia Católica lo saben. Ellos saben perfectamente quiénes eran los que hacían fiesta, se divertían con los cristianos, con la iglesia verdadera del Señor Jesús. Ellos saben perfectamente. Por eso no han querido ni todavía, porque fueron elegidos para ser diablos, para llevar a la gente al infierno, porque no quieren irse solos.
quieren ellos llevarse a las demás personas. Pero aquel que está llamado por el verdadero Jesucristo a ser hijo de Dios, oiga bien, este no se va a dejar engañar. Estos mejores murieron. Oiga bien, los destrozaron ahí, fueron comida para las bestias, para los leones y tigres y todos estos animales. Fueron comida antes que negar el nombre de Jesús, antes que decir yo no quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Ellos fueron bautizados y llamados, y ahora están preparados para ver en aquel día a estas personas que hicieron esta barbaridad de divertirse con ellos. En aquel día los van a ver, oiga bien, en llamas, en el lugar en donde Dios los va a poner. Ahí, bendito sea el Señor. Y los que ahora andan predicando y andan hablando en contra de los hijos de Dios, usted le puede llamar como quiera a los hijos de Dios, pero nosotros hacemos nuestra parte y vivimos para el Señor. Los apartamos del pecado. No andamos fingiendo como esos señores que andan allí bailando en la vida mundana, pagana, hasta personas que son afeminados, sacerdotes, y predicando, exhortando, queriendo esconder las sinvergüenzadas que tienen ellos. Ellos tienen que arrepentirse. ¿Sacerdotes de qué pueden ser? Pueden ser sacerdotes pero del diablo, del mismo diablo, de la misma religión. Allí se van a perder, se van a ir al infierno. Y todos aquellos que les escuchen a ellos van con rumbo al infierno si no se arrepienten. Un llamado a usted: conozca quiénes pertenecen a la serpiente. Conozca quiénes son serpientes. Y no se lo digo solamente, lo digo muchos, los demás predicadores también han hablado conforme al tema de la serpiente. Pero ¿quién le entiende? ¿Quién entiende a los descendientes de la serpiente? Solo aquel a quien Dios le ha sido revelado. Solamente aquel que Dios mismo le ha revelado, para entender quiénes representan a la serpiente. Y esto lo estoy hablando aquí en este canal porque yo sé que tenemos que ver quiénes hablemos las cosas para que la gente lo sepa. Si no hay alguien que se atreve, ¿verdad? Porque tenemos la autoridad de parte de Dios. Y si aquellos hombres perdieron hasta la vida, todos tenemos que perder la vida. Dice el Señor: no temas al que mata el cuerpo. Más bien temed a aquel que te manda al infierno, el alma o tu vida con todo y el cuerpo. El cuerpo, esto es nada. De todos modos, en la transformación este cuerpo va a ser hecho nada. Si usted no sabe qué es una transformación, la transformación, cuando el Señor venga, que dice que seremos transformados, es que todos vamos a morir a este cuerpo y vamos a ser transformados para un cuerpo espiritual. Mucha gente ni siquiera eso entiende. Piensan que vamos a hacer lo mismo, que vamos a ir a vivir a un lugar y que vamos a tener casas y que vamos a tener, porque el Señor les dijo, y voy y preparo casas, y la gente no sabe de qué casa está hablando. La gente piensa que están preparando una casa como esta. No es eso lo que está preparando. Oiga bien, usted debe de entender que los ángeles no tienen casa. Los ángeles son espíritu. Ellos están donde quiera. El trabajo de ellos es estar protegiendo a los humanos. El Señor dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuál es el trabajo de un ángel? Andar donde quiera. Estar aquí conmigo. Estar con usted si es cierto que usted es un verdadero cristiano. Incluso los ángeles cuidan hasta a los que no son cristianos, porque es el trabajo de ellos. También llevar mensajes. Ahora hay muchos ángeles aquí. Yo no digo que soy un ángel, pero sí soy un mensajero, porque estoy hablando un mensaje a todo el mundo, a todo aquel que escucha palabra de Dios. Gloria a Dios. Y dice que, gloria al Señor, y a otros dice, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacen ahora los sacerdotes católicos? Hablar y perseguir. ¿Qué andan haciendo?
Vea usted los medios de comunicación. Es una persecución virtual, una persecución espiritual, una persecución. Andan país en país llamando grupos de personas para ponerlos en contra, para poner en amistad. El líder católico pidiendo, oiga bien, perdón a la gente en Ucrania. Es el que ha fundado el odio y lo sigue, oiga bien, manteniendo. Sigue sembrando esa semilla de odio entre los hombres que le servimos a Dios y los que no le sirven a Dios. Hay quien dice que es católico, religioso y de muchas otras religiones, odiando a su mismo hermano. ¿Cómo vas a entrar al reino de los cielos si estás odiando a tu mismo hermano? Si estás peleándote, diciéndole que es ignorante. Es una palabra pecado de ser ignorante a un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Porque tú no has sido lavado con la sangre de Cristo si no has creído el verdadero mensaje. No has sido limpiado. Por eso tienes que traer en tu boca ese veneno. ¿Por qué le llama serpiente el mismo Señor Jesús? Porque traen veneno, odio, rencor, enemistad. ¿Cómo te puede llamar un sacerdote del Dios Altísimo? Vergüenza me diera de decir esas cosas. Sembrando odio entre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo. Si tú quieres ser limpiado, acepta la palabra de Dios, bautízate en el nombre de Jesús y serás limpiado. Pero de así como andas sembrando odio, haciendo grupos y yendo a los lugares a decirles que adoren a María, que adoren no sé qué dioses. En la palabra de Dios no encontramos que ni siquiera Jesús la veneró. Quiero que me des un versículo en donde Jesús veneró a María y que era según su mamá, según la carne. ¿A dónde le dijo mamá? ¿En dónde le dijo madre? ¿A Juan le dijo? A su mismo hermano, hijo de María, porque quieren decir que no tuvo más hijos María. La Biblia habla hasta de los nombres. 4 nombres de hijos después de Jesús. Fueron 5 varones que aparecen según la Biblia, hijos de María. Pero la gente anda metiéndole a la gente que no. Que esta es la diosa, la esposa del Dios. Esto es una antibíblico. No lo pudieron arreglar ni porque hicieron la Biblia ellos mismos. ¿Por qué no pusieron que era la diosa? O que alguien le dijo mamá, o que alguien le dijo Dios. Nos encontramos en la palabra de Dios. El mismo María dijo en las bodas de Canaán, capítulo 2, gloria al Señor, de Juan, la misma María dijo, hagan todo lo que Él os diga o dijere. ¿Por qué no digo hagan todo lo que yo diga? ¿Por qué usted está enseñando eso? Eso no es la palabra de Dios que debemos de enseñar. Jesús mandó a que enseñáramos, a que en su nombre prediquésemos. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre, comenzando de Jerusalén. El mensaje no viene de Roma, el mensaje viene de Jerusalén, porque esa es la ciudad santa. No es Roma la ciudad santa. Ahora los religiosos han hecho otro lugar en donde, oiga bien, es una cueva de animales en ese lugar. Yo sé que va a haber gente que va a querer borrar este video. Va a haber gente que no va a querer escuchar esto. Pero yo quiero que entendamos quiénes son los descendientes de la serpiente. Entendamos. Escudriñe la escritura. Escudriñe. Juan estaba bautizando. Aunque Juan no bautizó en ningún nombre, aunque aquellos religiosos dicen que el bautismo de Juan era así, y allí que llegaron 3 dioses y que no sé cuánto. Esto, mi hermano, es antibíblico. Cuando la voz que se oye en el cielo es el mismo Espíritu Santo quien habla. No es otro padre que habló allá arriba y tiró una paloma volando allá. Ignoramos la revelación del Espíritu Santo. Ese era una visión
para Juan. El mismo Juan dice que él oyó una voz que le dijo, ¿en quién vieres pararse una paloma? O sea, bien, corporalmente. No es que era de verdad. Esa era una visión para Juan. Y quien habló de esa corporalmente una paloma, que no era una paloma de verdad, sino que era una visión, el que dijo fue Juan. No dijo nadie más. Y todos los hombres andan hablando es que la paloma representa el Espíritu Santo. Juan no dijo que representaba el Espíritu Santo. ¿En dónde dijo? ¿En dónde dice la Biblia que la paloma representa el Espíritu Santo? El hombre es el que ha hecho representación. Que esto representa una cosa, que esto representa la otra. La Biblia no lo está diciendo. La Escritura dice que él miró en su visión descender una paloma y se sostuvo sobre su hombro. Y oyó una voz. Esto, mi querido hermano, no necesariamente Dios necesita otra persona para hablar. Debemos de hacer la transfiguración de Jesús. Allí no estaba el Padre, estaba Elías y Moisés. ¿Por qué no estaba el Padre allí? ¿Por qué no estaba la paloma allí también? Porque solamente fue esa vez. Solamente era una visión para Juan. Predicadores, pastores, sacerdotes católicos, salgan de esa ignorancia. No piensen que los cristianos evangélicos somos ignorantes. Nosotros leemos la palabra de Dios. Que ustedes dicen que son los dueños de la palabra de Dios. Esa es una gran mentira. Antes de ustedes ya habían escrito muchas personas esta palabra. Ustedes lo que hicieron fue ir a quitarles todos los escritos, los papiros. Oiga bien, el Señor, o sea, todos los escritos, escribían en los pergaminos, lo que estaba escrito en piel de animales. Todas estas cosas lo que hicieron fue quitárselas a los verdaderos cristianos y luego hacer negocio con esta cosa. Para que sepan, para que vean que no somos ignorantes. Sabemos lo que hicieron con los verdaderos cristianos. Para después venirse a engañar el mundo, porque sabían que había negocio. Y después andaban persiguiendo a los que tradujeron esta palabra a los idiomas nuestros. Los persiguieron para matarlos, porque ustedes no querían que supiéramos nosotros la palabra en estos libros. No querían ustedes que la supiéramos, porque íbamos a descubrir su mentira, su sinvergüenzada. Teníamos nosotros, pero Dios, por su gran misericordia, puso en la mente de otras personas. Eso Dios mismo lo hizo. No crean que lo hicieron ustedes. Esta Biblia la escribieron para esconder la verdadera palabra de Dios, porque la tenían allá, que no la supiera más que solamente los mismos que venían como lobos vestidos de oveja. Y enseñaron a todos los continentes, empezando por España, porque España es uno de los originarios de engañar a todos, los culpables, los españoles, de engañar a todo el continente sudamericano y centroamericano y México. No son otros. Ustedes tienen que saber, investiguen y se van a dar cuenta de dónde vino el engaño, por dónde entró a nuestros países el engaño. ¿Por qué el evangelio no vino antes? Porque habían tapado la boca, quitándole la vida, metiéndolos a la cárcel, sentenciándolos de muerte, para que no predicaran el verdadero evangelio y traer su religión mentirosa que venía de Roma. El evangelio del Señor no viene de Roma. El evangelio de Cristo viene de Jerusalén. Allí empezó el evangelio. Allí mismo. No empezó en Roma. No me puede decir usted que son la verdadera iglesia, porque la iglesia en Roma la desaparecieron y pusieron su imperio, el que gobierna todo el mundo. Nosotros sabemos toda la historia. No somos ignorantes los aleluyas, aunque los vea usted como ignorantes. Usted se equivoca, porque la sabiduría es el temor de Dios. Y hemos leído la palabra de Dios para darnos cuenta quién es el engañador y quién no es el engañador.
todos los apóstoles. Si usted lee el versículo, oiga bien, si usted lee el versículo, gloria a Dios, capítulo 23 y gloria a Dios, el 32, 33, 34, usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que todo lo que pasó de que mataron a los apóstoles y a todo aquel hombre que predicaba el verdadero mensaje, allí se los está diciendo el Señor, ahí lo está profetizando. Ahí lo está profetizando. Léalo. Léalo. Lo voy a volver a leer para que usted lo escuche otra vez. Para que lo escuche bien. Se lo voy a leer. Dice, versículo 32, capítulo 23 de Mateo. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Oiga bien, ellos decían que sus padres, ¿verdad? Estaban hablando con Jesús y en la discusión ellos sacaron a sus padres y que venían de Abraham y todas estas cosas. El Señor dice el 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Por qué les dijo serpiente? ¿Y por qué les dijo así? Porque eran descendientes de aquella sentencia, de aquella profecía de Dios mismo, que esa enemistad no va a acabar hasta que Jesús regrese. Hasta entonces va a acabar esa enemistad. Esa enemistad sigue. Hoy, el verdadero Hijo de Dios con los descendientes de la serpiente, esto no va a acabar hasta que venga el Señor otra vez. Él va a quitar en medio de esas cosas. 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, el versículo 34, ponga atención, para que usted vea que no ignoramos la Escritura, y es revelada por el Espíritu Santo. Y ellos a unos mataréis o mataréis. Mire lo que dice con una puntito, con coma allí en la E, dice, y a unos mataréis. Está hablando al futuro. Jesús está diciendo que iban a matar ellos mismos a los apóstoles y a todos los enviados de Jesús a predicar. Y eso hicieron. Usted no ignora todas estas cosas como predicador y como lector de palabra y de muchas historias. Y crucificaréis, hablando del futuro. Jesús lo está diciendo aquí, no yo. Y sigue diciendo, gloria al Señor, y a otros azotaréis, como le pasó a Pablo y a todos, a Esteban y a todos. El versículo 34 de este capítulo 23 es un versículo clave para que conozcamos a nuestros enemigos, espiritualmente hablando. Y dice, en vuestras sinagogas, en su iglesia católica y muchos más por ahí, oiga bien, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Oiga bien, de ciudad en ciudad. Eso andan haciendo, persiguiendo a los verdaderos cristianos. Que ellos han creído en el Señor, se han apartado del pecado y están trabajando felices. Y ellos vienen haciendo grupos para que empiecen a andarle gritando y amenazando y diciéndole a todo el mundo que somos engañadores y que hablamos. Esta palabra que yo estoy hablando, esta palabra es palabra de Dios. No puede decir nadie que yo estoy engañando a alguien porque no lo estoy haciendo. Estoy, oiga bien, con la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad que Dios me ha dado, no un hombre. Yo no quiero autoridad de hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y bendito el que confía en Dios. Que tiene que ser enviado por un hombre para que vaya a hacer algo. No, usted está equivocado ignorantemente. Lea la Biblia para que vea que el hombre no puede hacer nada, ni a nadie. No puede enviar el hombre a nadie. Desde el principio, todo hombre a predicar fue enviado por el Espíritu Santo. Nadie fue enviado por el hombre.
Si usted ve cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, lea el capítulo 10 todo. Cómaselo, trágueselo, léalo y dése cuenta que Pedro no fue enviado por ningún hombre a predicar el de Cornelio. El mismo Dios lo mandó a llamar. Y el mismo Dios lo llevó. Y el mismo Dios le dijo qué tenía que decir. Lea la palabra de Dios con el Espíritu. No se ponga con la boca abierta y tragándose toda esa basura que le enseñan los religiosos. Sea un cristiano de carácter espiritual, que lea la palabra de Dios para ser sabio. Bendito el Señor. Dice aquí, gloria a Dios, el versículo 35. Para que venga sobre vosotros, dice, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y esto pasó en los apóstoles. A los apóstoles los mataron en los templos. Y a muchos cristianos han matado en las iglesias donde están predicando. Allá han llegado y a otros los han ido a sacar a la casa de oración donde están ellos predicando, donde están orando. Algunas veces los han ido a sacar para maltratarlos, para azotarlos. Y esto los sacerdotes mismos, y testimonio que ellos mismos han dado, los que se han salido de esa religión. Ese es el problema, que algunos ya se salieron y han confesado esas ingratitudes que han hecho con los cristianos. Lo mismo que hicieron en aquellos tiempos con los primeros apóstoles. Lo mismo lo han hecho toda la vida. Y aquí en nuestros países, en El Salvador, en Guatemala, todo eso, y esto que lo han confesado los mismos sacerdotes que se han convertido al Evangelio. ¿Cómo puede usted decir que es mentira? No puede decir que es mentira. Esta es una verdad. Y lo que estoy diciendo yo, lo estoy leyendo acá. Lo estoy dando a que usted escuche. Lo estoy hablando para que usted lo entienda. Y lo estoy diciendo con conocimiento de la palabra. No porque yo quiero decirlo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dice el 36, versículo 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Por eso fue destruido el pueblo de Israel, o sea, Jerusalén fue destruido. Y esa es la gran tribulación de la que habla el capítulo 24. Todos están hablando de la gran tribulación. De que va a venir una tribulación y que va a ser no sé qué cosa. La tribulación ya está. La tribulación está en su lengua. Religioso. Que anda amenazando. Que anda señalando. Que anda diciendo que los hijos de Dios, los cristianos que hemos venido a la palabra de Dios, somos engañadores. Usted está echándose, usted solito, al infierno. No está necesitando que alguien lo lleve para allá. Usted solito se está echando. Enseñadores, predicadores, con ustedes estoy hablando. Sacerdotes católicos y los que sean. Estoy hablándoles a ustedes porque este mensaje es para ustedes. El Señor les manda a que se arrepientan. Él no quiere condenarle. Él quiere salvarle. Él quiere sacarlos de ahí. Salir, pueblo mío. Huir de ahí. En el nombre del Señor Jesús. Dice, salir. Si usted quiere ser el pueblo de Jesucristo, salga de esa religión. Y bautiza en el nombre de Jesús. Y reciba el don del Espíritu Santo. Y persevere hasta el día de su muerte. Y usted será salvo. En el nombre del Señor Jesús, el Señor le bendiga.